Estos son los 5 shorts ambientales de esta semana compilados en un único video. Número 1. Reino Unido levanta la moratoria al fracking. La nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha decidido poner fin a la moratoria que regía sobre el fracking desde el año 2019, afirmando que esto ayudará a enfrentar la actual crisis energética europea. Con esto, el gobierno podrá volver a otorgar licencias a compañías petroleras para que excaven la tierra y el mar en busca de gas. Los gobiernos de Escocia y Gales, por su parte, se han opuesto a levantar la moratoria. El fracking es un proceso que permite extraer gas natural de la tierra inyectando una mezcla de agua y químicos bajo el suelo. Es una técnica controversial que puede contaminar acuíferos subterráneos y producir temblores, pero más preocupante que esto, significa continuar con la dependencia a los combustibles fósiles en vez de invertir en energías renovables. De hecho, Liz Truss también ha solicitado revisar la meta climática del Reino Unido de alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050. Número 2. La NASA prueba tecnología para desviar asteroides. La NASA acaba de intentar lo que hasta hace poco era mera ciencia ficción, desviar la trayectoria de un asteroide. El proyecto DART es una iniciativa de defensa planetaria que consistió en estrellar una sonda espacial de aproximadamente el tamaño de un refrigerador contra el asteroide Dimorphos, de aproximadamente el tamaño de una cancha de fútbol, que orbita el asteroide Didymos, para ver si conseguimos desviarlo de su trayectoria. Si la sonda logró efectivamente desviar al asteroide, se sabrá recién en los próximos días, pero de momento haber logrado golpear un cuerpo celeste que se encuentra a 11 millones de kilómetros de distancia ya es un verdadero éxito de la ciencia y el ingenio humanos. Esta es la primera vez que se trata de cambiar el rumbo de un asteroide, y si bien Dimorphos no era un peligro para nuestro planeta, se espera que esta prueba nos prepare para prevenir un posible evento apocalíptico de ese tipo en el futuro. Por cierto, si buscas en Google DART, NASA, esto es lo que ocurre. ¿Crees que los 324 millones de dólares que costó el proyecto fue dinero bien invertido? Número 3. Fugas de gas metano en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que transportan gas natural desde Rusia hasta Alemania a través del mar Báltico, han presentado 3 fugas simultáneas. Una cuarta fuga fue encontrada pocos días después de las 3 primeras. Una fuga de gas causa, afortunadamente, menos daño al ecosistema que una fuga de petróleo, puesto que la mayor parte del gas asciende rápidamente hacia la superficie en vez de esparcirse como el petróleo. Esto, sin embargo, no significa que las fugas no sean tóxicas para las criaturas de la zona, solo que su impacto será más acotado y menos duradero. Por otro lado, este gas que se está liberando a la atmósfera es en su mayor parte metano, un potente gas de efecto invernadero 25 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Muchos apuntan a que por las inusuales características de las fugas podríamos estar frente a un acto deliberado de sabotaje. Número 4. Solo quedan 4 glaciares en toda Alemania. El glaciar Südlicher Schneeferner, ubicado en la montaña más alta de Alemania, la Zugspitze, se ha reducido tanto que ha perdido su estatus de glaciar. Lo poco de hielo que aún queda del ex glaciar podría terminar de derretirse dentro de 1 o 2 años. Con esto, ahora solo quedan 4 glaciares en toda Alemania: el Nördlicher Schneeferner y el Höhlentalferner, ambos también en la Zugspitze, el Watzmann Gletscher y el Blau-Eis. Todos estos glaciares también podrían desaparecer en pocos años. Se cree que el Höhlentalferner es el que más tiempo podría sobrevivir, pero incluso su expectativa de vida es de apenas unos 15 años. Muchos otros glaciares europeos están desapareciendo a causa del calentamiento global y las altas temperaturas. Recordemos que ya en julio de este año el glaciar italiano Marmolada se desprendió, dejando 11 muertos. La mayoría de los glaciares del mundo se formaron hace unos 15.000 años, por lo que su desaparición en tiempos actuales es un llamado a la atención de la realidad del cambio climático. Número 5. ¿Por qué las concentraciones de CO2 atmosférico tienen forma de zigzag? Este es un gráfico de las concentraciones de carbono en la atmósfera. Si te fijas, cada año tiene un patrón de zigzag. Esto es a causa del ciclo natural del carbono. El hemisferio norte tiene mucha más tierra que el hemisferio sur, y por lo mismo también hay muchos más árboles y plantas en el hemisferio norte. Cuando es otoño e invierno en el hemisferio norte, las hojas que mueren liberan más carbono a la atmósfera que cuando es otoño o invierno en el hemisferio sur, y eso es lo que provoca el zigzag en el gráfico. Cuando está más alto es porque es invierno u otoño en el hemisferio norte, y por tanto hay mucha vegetación muerta que ha liberado su carbono a la atmósfera.
Y cuando está bajo es porque es primavera o verano en el hemisferio norte y por tanto hay mucha vegetación viva absorbiendo carbono de la atmósfera. Espero que este compilado te haya gustado. Recuerda que estoy subiendo shorts ambientales casi todos los días. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno.